Esa es Todos los Brasiles, la serie que te muestra los Brasiles que hay dentro de Brasil. En esa serie te presento las características brasileñas que no suelen llegar a los extranjeros. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y acompañes a la serie. En el episodio anterior empezamos a conocer la región Nordeste. Hablamos de su clima y vegetación. Si no lo conoces todavía, te dejo una tarjeta acá para que veas ese video. Ahora nuestro tema es... En esta región que hoy llamamos Nordeste brasileño, desde la prehistoria vivían pueblos nativos, sobre todo los Ges. Las tribus del grupo indígena Ge se caracterizan por su alta estatura, por costumbres sedentarias, por la práctica agrícola y por el uso de platos labiales y auriculares. Alrededor del año 1000 de la era cristiana, los indígenas de las tribus tupís, que venían de la Amazonia por la costa, expulsaron a los Ges hacia el interior semiárido y ocuparon el bosque atlántico. Los tupís eran un pueblo nómada que vivía de la caza y pesca. Andaban desnudos, se pintaban el cuerpo con semillas del bosque y practicaban el canibalismo, comiéndose al cautivo. Los tupís y los Ges eran rivales. Los tupís llamaban tapuya a los Ges, que significaba enemigos salvaje, pues los consideraban menos desarrollados culturalmente. Al ser expulsados de su tierra, los Ges volvían a las zonas costeras para recoger caju o anacardo y entraban en conflicto con los tupís. Los europeos llegaron a la zona costera en el siglo XVI. Fue en la actual costa del estado de Bahía donde los portugueses llegaron por primera vez a Brasil en el año 1500. No obstante, algunos historiadores cuentan que 2 meses antes que los portugueses, el español Vicente Piñón llegó a la región. Sin embargo, España nunca reivindicó esas tierras, ya que había firmado con Portugal el Tratado de Tordesillas en 1492. En ese tratado, Portugal y España se repartían las tierras que descubrirían. Las del oeste pertenecían a España y a las del este a Portugal. Hoy hay en la costa sur del estado de Bahía una ciudad llamada Cabralha, en homenaje al navegante Pedro Álvares Cabral, que fue el primer portugués en llegar a estas tierras. Portugal tenía interés en explotar las especiarías de la región y una madera que servía para pintar las ropas de rojo, el último grito de la moda en esa época. Esa madera era del árbol llamado pau-brasil, que posteriormente dio nombre al país. En esa búsqueda, los portugueses guerrearon con las tribus indígenas tupís, esclavizándolas o explotándolas a cambio de pequeños regalos. Para eso, los portugueses fundaron un pueblo al borde de la Bahía de Todos los Santos, que después se convirtió en la ciudad de Salvador, capital del gobierno general de la colonia desde 1549 hasta 1763. Volviendo al siglo XVI, los portugueses empezaron la explotación de la caña de azúcar con el sistema plantation, que consiste en grandes haciendas que producen un único producto. Para ese fin, los portugueses intensificaron la captura de los indígenas para trabajar como esclavos, pero ellos, buenos conocedores del bosque atlántico, se escapaban. Además, los tupís ya no querían trabajar a cambio de regalitos. Los portugueses entonces intentaron capturar a los Ges en el interior para usarlos como esclavos, pero fueron derrotados. Es por eso que empezaron a traer a los africanos. Los negros eran obligados a viajar hacinados en los sótanos de los barcos negreros, que los llevaban en pésimas condiciones.
Muchos morían en el camino por enfermedades y sus cuerpos eran tirados al mar. Algunos que se enfermaban eran tirados vivos para no contagiar a los demás. Entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XIX, los negros fueron llevados a Brasil para trabajar. Específicamente para la región nordeste, la mayoría salía del centro-oeste africano, sobre todo de la etnia Yorubá o Nagô. Allí eran sometidos a duras jornadas de trabajo, tenían una mala alimentación, eran prohibidos por los católicos de practicar su religión y hablar su lengua, y eran azotados cuando no conseguían cumplir con los encargos. Muchos conseguían escaparse hacia el interior. Los que lo lograban se juntaban en los cumbes. Los cumbes son comunidades de negros que, lejos de las haciendas de esclavitud, vivían en libertad, de forma comunitaria, con igualdad entre todos sus integrantes, tanto para el trabajo como para la distribución del alimento y el comportamiento social y moral. Compartían una fuente de agua, un pedazo de tierra para cultivo, un almacén subterráneo y la mínima cantidad indispensable de palas y hachas. El cumbe mayor, más conocido y que duró más tiempo, fue el de los Palmares. Esa comunidad existió de 1580 a 1695 en el estado de Alagoas y albergaba hasta 20.000 ex-esclavos. La región nordeste no fue colonizada solo por los portugueses. Varias naciones europeas cuestionaban la división de las tierras americanas, que solo otorgaba derechos a Portugal y España. Los franceses fueron los que más reclamaban e intentaron invadir la región muchas veces para tener acceso a la madera palo Brasil. Una de las invasiones es conocida como Francia Equinoccial, en la región que hoy es el estado de Maranhão. Fue entonces cuando los franceses fundaron la ciudad de San Luis en honor a su rey Luis XIII. La permanencia francesa en Maranhão duró de 1612 hasta 1615, cuando los portugueses, saliendo de Pernambuco, lograron expulsar a los ejércitos invasores. Los holandeses también invadieron el nordeste brasileño. La Unión Ibérica fue el período en que fueron unificados los imperios españoles y portugueses. Con eso Brasil, que ahora formaba parte del Imperio Español, ganaba como enemigos a las naciones contrarias a España, como Inglaterra y Holanda. Los españoles prohibieron que la colonia brasileña vendiera azúcar a los holandeses. Así que los holandeses intentaron algunas invasiones a Brasil y lograron en 1630. En ese periodo, los holandeses fueron ayudados por los indígenas locales. Eso fue posible porque los portugueses eran muy crueles con los nativos. Entonces se aliaron a sus enemigos. Los holandeses ocuparon una gran región y nombraron a la ciudad de Recife como la capital de su colonia. Junto con Recife, Olinda era la mayor región urbana de Brasil en esa época. En ese periodo, los holandeses actuaron mejor que los portugueses. Dieron más libertad religiosa, permitiendo la presencia de judíos y cristianos protestantes, trajeron artistas y científicos, entre otras cosas. No explotaron solamente el comercio de azúcar, sino también el comercio de esclavos africanos. Años más tarde, Portugal, ya separado de España, firma un acuerdo con los holandeses, les paga una indemnización y recupera sus territorios. Con ese dinero, Holanda invierte el conocimiento adquirido en Brasil para producir azúcar en sus dominios en Caribe, compitiendo con el azúcar brasileño. Eso determinó el fin del ciclo del azúcar en Brasil. Esa historia no termina aquí. Hubo muchas batallas importantes en la región nordeste. ¿Querés conocerlas? Activa la campanita y te espero en el próximo episodio. Mientras tanto,
¿Qué tal rever otros episodios de la serie? Acá en esa tarjeta vas a acceder a la playlist para que puedas maratonear todos los Brasiles, la serie que te muestra los Brasiles que hay dentro de Brasil.